¿Estás grabando? Sí, estoy grabando, pero Ahora estás silenciada vos. Te silenciaste vos. siempre nos Ahora. pasa lo mismo. No, sí, estoy grabando, pero hace 30 segundos. Yo quería preguntarte acerca del cupo trans, porque es un tema que todavía no tocamos con ninguna persona. Sí, igual como creo que lo había dicho igual al principio, ¿no? Habló un poco del cupo laboral trans, que sancionó en el año 2021, en el que en sí el objetivo de la ley es poder garantizar el 1% del sector público por personas travestis y transgénero. Bueno, este es el fin, digamos, de la ley. La realidad es que luego de su sanción y después su ejecución de la ley misma, hubo personas travestis trans que pudieron hacer por primera vez a un trabajo formal, ya sea en la Cámara de Diputados, ya sea en la Cámara de Senadores, ya sea en distintos ministerios del Estado Nacional. Cuando era algo quizás impensable, era algo muy lejano, por así decirlo, poder hacer un trabajo formal, y también, sobre todo, a las mujeres travestis que siempre las tratan de focalizar que el único trabajo que les corresponde o merecen, quizás, por así decirlo, es justamente la prostitución. Cuando en realidad no es así, no debería ser así. Una cosa es, bueno, decir la prostitución de una decisión más propia, que uno mismo quiere, digamos, ir por ese camino y es totalmente respetado porque, como decíamos al principio, estamos en una sociedad que trata de garantizar los derechos de todas y todos y todas. Pero otra cosa distinta es la que el mismo Estado te empuja a poder eh, seleccionar, digamos, este tipo de trabajo. Ahora, si esto no es un Estado que te dice, mira, te reconocemos tu identidad de género, te reconocemos tu derecho a la salud, te damos las herramientas para que tú puedas capacitar y formar, y encima te llamamos a una entrevista laboral del Estado Nacional para que hagas un trabajo formal, ya es otra cuestión. Entonces hay un Estado más presente, hay un Estado que te incluye, hay un Estado que piensa que no sos una minoría, sino que falta mucho más, porque a ver, hay una realidad y a veces no me gusta hablar de otras experiencias, pero si no hablar de un término más general de lo que pasó. ¿Entendés? No voy a hablar de experiencias individuales porque no me compete a mí tomar la palabra de otros y de otras. Pero lo que sí puedo decir que en la época de la dictadura militar de nuestro país se desaparecieron, se torturaron miles de personas, ¿no? Entonces, el simple hecho eh, de manifestarse en contra de distintas cosas que en su momento estaban mal. Eran pibes y pibas de 15 o 16 años que en un contexto de dictadura militar se organizaban, militaban, planteaban las cosas que estaban mal y se los desaparecieron por el solo hecho de opinar y manifestarse en contra de una época como tan difícil la dictadura militar en nuestro país. Bueno, imagínense que para el colectivo travesti trans, pero sobre todo para el colectivo travesti, las compañeras nunca dejaron de estar en una dictadura militar. A ver, para nosotros sí, la dictadura militar finalizó en tal época, perfecto, listo. Pero las compañeras travesti nunca dejó de existir una dictadura militar. ¿Y por qué lo digo eso? Porque, como bien decíamos al principio, podemos tener distintas leyes, sí, perfecto. ¿Se garantizan esas leyes? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se garantizan las leyes? ¿Se garantiza el trato digno en nuestra sociedad? En las provincias, saliendo de la provincia de Buenos Aires, ¿se garantiza el acceso a la salud, a la identidad de género? Bueno, esto es algo que siempre tenemos que preguntarnos porque es importante. Nunca dejaron de estar de cacería, por así decirlo, en lo que son los lagos del bosque de Palermo. Siempre iban a cazarlas, siempre le iban a perseguir,
todo el tiempo. O sea, imagínate que estás en plena democracia, por así decirlo, y sin embargo, al otro día mataron a una, sin embargo, al otro día apareció muerta otra compañera en un edificio. O sea, tenés un montón de casos que a veces no se visibilizan eh, y que nunca dejaron de estar en una aumentando. Entonces siempre hay esta cuestión de deuda al Estado con el colectivo Travesti Trans sobre el tema de reparación. Porque encima el nivel máximo de vida está a los 35 años, o sea, en algo estamos fallando. Y esto es independientemente, como yo digo al principio, cuando hablamos de derechos, es independientemente de la ideología política que cada uno pueda llegar a tener. Cuando hablamos de derechos, los derechos se cumplen para todos y todas y todos. O sea, si vos ves que en un gobierno peronista, por ejemplo, no se están garantizando los derechos, y en un gobierno liberal no solamente no se lo garantiza, sino que se retrasa en materia de derechos conquistados, vas a ver que siempre para el colectivo travesti trans el Estado va a estar en falta. De una forma u otra va a estar en falta. Quizás en un gobierno peronista que reivindica la cuestión de género, que garantiza el trato digno, vas a tener las mejores herramientas capaz para solicitar que te lo garanticen, solicitar las hormonas, solicitar una cirugía de reafirmación de género, capaz vas a tener más de posibilidad de poder hacer ese trabajo formal que habíamos dicho que es lo que trata de garantizar el cupo laboral trans, pero no siempre va a ser 100% efectivo, porque hay muchas cosas que mejorar, y en todos casos son las instituciones que tenemos que mejorar, son la sociedad la que se tiene que involucrar, porque ¿cómo puede ser que en una sociedad en donde se reconocía la identidad de género, en donde se reconocía, se erradicaba, por así decirlo, lo que es la violencia hacia el colectivo travesti trans y hacia las mujeres? ¿Cómo puede ser una sociedad donde tenía un ministerio de mujer, un organismo como el INADI, donde si sufrías bullying en una escuela, en cualquier lado, vos podías acudir? Pero bueno, y sin embargo todo esto para cierta parte de la sociedad era un gasto. ¿Por qué? Porque Javier Milei ganó las elecciones en otro país diciendo que es un gasto. Que esto de los derechos es un gasto innecesario, que el Estado debe recortarse, que el Estado debe achicarse. Y como dije al principio, el acceso a la salud no solamente hablaba del colectivo de travesti trans, hablaba de toda la sociedad, porque toda la sociedad necesita la salud pública. Necesita la salud pública para un médico de guardia, necesita la salud pública para hacer un laboratorio, necesita la salud pública para tener un turno con ginecología, endocrinólogo, para hacer un tratamiento si sos paciente oncológico, para hacer un tratamiento si sos paciente con hipertensión, con diabetes, con lo que sea. Necesitas del Estado. Entonces, como dije al principio, hay un retraso en lo que es en cuestiones culturales. Entonces, si no se cumplen para nosotros, y ahora no se cumplen para nosotros, lo peor de todo es cómo, si realmente había acceso a la información, cómo una persona que accede a la información, si alguien te está diciendo, voy por tus derechos, voy a recortar el sistema de salud pública, voy a desaparecer un ministerio de la mujer, etc., te vas a dar cuenta ahí que realmente no son conscientes de los derechos y tampoco serán conscientes de lo que planteaba, porque a veces, bueno, yo estudio licenciatura en ciencia política, tribunal secundario, pude hacer un poco de información. Si alguien viene y me dice, voy a recortar el Estado porque es un gasto, bueno, yo sé que es el Estado, ¿entendés? Yo sé que es el gasto. ¿A qué se refiere el gasto? Se refiere al gasto público, digamos, presupuesto anual que destina el gobierno en distintas focos, por así decirlo, en donde se va a ejecutar todo el gasto del Estado y se va a dar prioridades. Claramente no está en la agenda del gobierno la salud pública hoy en día, no está en la agenda del gobierno garantizar la ley de identidad de género, no está en la agenda del gobierno garantizar el proceso de armonización. Imagínense si no está en la agenda nacional, cuánto les están costando a los que tienen gobernadores en sus provincias con la misma posición del gobierno nacional. En este caso, nosotros tenemos al gobernador así que chulo, perdón, pero sin embargo, como que está haciendo esa contrapartida. Si bueno, el gobierno nacional no va a garantizar esto, nosotros lo vamos a garantizar, la provincia de Buenos Aires lo va a garantizar.
Pero, como les dije, independientemente de la ideología que tengamos, los derechos se tienen que garantizar. Tampoco es que el gobernador va a hacer algo extraordinario o está tomando... Sí, es una decisión política que quiere garantizar, pues es una ley. O sea, lo tenés que garantizar, te guste o no, quizás la parte más difícil